Bien, buenos días. Como les decía, el día de hoy vamos a desarrollar el tema de necesidades humanas. Vamos a ver en primer lugar la definición de necesidad, qué son las necesidades humanas. Luego vamos a poder establecer las diferencias entre necesidad y deseo, que no es lo mismo. Pues es una necesidad, pues es un deseo, y cuáles son las diferencias que existen entre necesidad y deseo. Asimismo, vamos a ver cuáles son las características de las necesidades humanas, que es donde vamos a centrar, como siempre, ¿no? Siempre, en cada semana, vemos un punto en el cual vamos a centrar un poco más nuestro análisis. Y en este caso, vamos a centrarnos más en las características de las necesidades humanas. ¿Cuáles son esas características? Y por último, vamos a terminar viendo cómo se clasifican las necesidades humanas. Y ahí vamos a ver dos clasificaciones básicamente. Una, la clasificación tradicional de necesidades humanas, que nos dice que las necesidades humanas pueden ser primarias, secundarias, terciarias. Y dos, vamos a ver la clasificación de las necesidades de acuerdo a la teoría de la motivación que escribió que forma parte de la teoría de la jerarquía de las necesidades que planteó Abraham Maslow, ¿no? E- este, este psicólogo, ¿no?, llamado Abraham Maslow, que vivió en los primeros años del siglo XX. Muy bien, vamos a empezar entonces tratando de encontrar una definición clara para necesidades humanas. A ver, ¿cómo definimos las necesidades? Nosotros sabemos de que todos necesitamos un techo, necesitamos tener salud, necesitamos tener vestimenta, necesitamos tener comida, necesitamos trabajo, necesitamos transporte para poder ir hasta nuestro centro de trabajo, ¿no? Entonces, todo eso son necesidades, pero ¿qué cosa es una necesidad? Para poder llegar a la definición de necesidad, primero vamos a hablar de las sensaciones que se producen cuando sentimos o cuando necesitamos algo y el deseo. Bien, el cansancio, el hambre y el frío definitivamente son sensaciones, no son necesidades. Hay algunos textos que equivocadamente hablan del cansancio, del hambre o del frío como necesidades. Y tenemos que tener nosotros muy en claro que eso no es una necesidad. Si no, pues tratemos de conjugarlo en primera persona, por decir. Yo necesito cansancio, ¿estará bien dicho? No, ¿verdad? O yo necesito hambre, tampoco. O yo necesito frío, tampoco. Entonces, ni el cansancio, ni el hambre, ni el frío son necesidades, son sensaciones que nos indican que necesitamos algo. Por ejemplo, el cansancio nos indica que necesitamos descansar, necesitamos un techo bajo el cual cobijarnos y descansar. Entonces, descanso, sí, lo podemos conjugar con el verbo necesitar, ¿verdad? Yo necesito descansar. El hambre, hemos dicho, es una sensación que nos indica qué cosa, que necesitamos alimentarnos, necesitamos comida. Por eso es que yo puedo decir y conjugar, decir, yo necesito comida, yo necesito alimentarme. Y el frío es una sensación que me indica que necesito vestirme. Por eso decimos, yo necesito vestimenta, yo necesito vestido. Entonces, la necesidad se manifiesta a través de sensaciones, pero no podemos decir definitivamente, como lo dicen muchos textos de nivel preuniversitario, que la necesidad es la sensación. Tenemos que hablar, sí, sobre esa definición. ¿Por qué? Porque dado que está en los textos preuniversitarios, puede venirnos una pregunta y puede que esa pregunta tenga como respuesta es la sensación, porque erróneamente así está consignado. Pero yo lo que quiero es que ustedes tengan claro
que la necesidad no es una sensación, no. No puedo decir la necesidad es la sensación, no. La necesidad se manifiesta a través de sensaciones. Cuando necesito alimentarme, siento hambre. Y cuando necesito abrigarme, siento frío. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Entonces yo no puedo decir la necesidad es la sensación, no. Sería un error, un grave error. Muy bien, el deseo es la acción y efecto de anhelar. Este es el segundo concepto. El deseo es la acción y efecto de anhelar, sentir apetencia o aspirar a algo. Vale decir, cuando nosotros necesitamos algo, inmediatamente surge el deseo. Lo vamos a ver más claramente a continuación. Entonces aquí decimos, todos los seres humanos, todos, por ejemplo, necesitamos alimentarnos. Para poder subsistir necesitamos alimentarnos. Nadie sobrevive sin alimentación, o sin beber, o sin descansar. Entonces, todos los seres humanos necesitamos alimentarnos. Entonces, cuando necesitamos alimentarnos, sentimos hambre. Es lo que estoy diciendo, ¿verdad? Sentimos hambre. Al sentir hambre, deseamos un producto en particular, ¿no? En nuestro ejemplo, el señor desea, por ejemplo, un helado. Entonces, la necesidad es genérica. Yo tengo hambre, necesito alimentarme, siento hambre, pero no, yo no digo, yo necesito comer un arroz con pato. No, 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 yo necesito alimentarme. Que deseo comer un arroz con pato es otra cosa, o deseo comerme un helado es otra cosa. El deseo es de carácter netamente psicológico. Cuando desaparece el hambre, el deseo desaparece automáticamente. Entonces, la definición que yo uso y que en mi criterio se acerca más a lo que verdaderamente es una necesidad es cuando se dice la necesidad es la demanda que experimentamos por determinados productos, la demanda que experimentamos por determinados productos y que se manifiesta a través de sensaciones produciendo apetencia por algo, o sea, produciendo un deseo, produciendo apetencia por algo. Entonces, esa es, en mi criterio, la definición que más se acerca a necesidad humana. La demanda que experimentamos por determinados productos y que se manifiesta a través de sensaciones, produciendo apetencia por algo. ¿Cuáles son entonces las diferencias entre necesidad y deseo? La primera, la necesidad, hemos dicho, se manifiesta como una sensación penosa. Cuando necesitas alimentarte, te duele el estómago, sientes hambre. Es una sensación penosa, de alguna manera dolorosa. Te duele el estómago cuando necesitas alimentarte. Mientras que el deseo es la representación mental de aquello que puede satisfacer mi necesidad, ¿no? En el ejemplo anterior, el Señor representaba, ¿no?, mentalmente un helado, que es lo que él deseaba comer para satisfacer su necesidad, un helado. La necesidad, por eso es que cuando hablamos de necesidad decimos que es de carácter fisiológico y en algunos casos psicológico. La necesidad es de carácter fisiológico y excepcionalmente de carácter
Mientras que el deseo es de carácter netamente psicológico, por eso es que el deseo desaparece cuando la necesidad es satisfecha. Tienes hambre, muy bien, deseas comerte un arroz con pato, pero no tienes plata, en tu casa no han cocinado, por las justas tienes un sol en el bolsillo, te vas y compras 5 panes en la panadería, 20 céntimos cada pan. Te comes los 5 panes, has saciado tu hambre, o sea, has satisfecho tu necesidad, pero no has satisfecho tu deseo. Pero al satisfacer la necesidad, automáticamente el deseo se va, desaparece. ¿Por qué? Porque ya desapareció la necesidad, ya desapareció la necesidad. Decía que la necesidad puede ser de carácter psicológico, sí, pues, por ejemplo, la necesidad de estudiar. El estudio es una necesidad secundaria, como vamos a ver más adelante. Lo que ustedes están haciendo en este momento, que es estudiar, ¿no? Y es una necesidad de carácter psicológico, no es fisiológico. O sea, tu organismo no es el que te pide estudiar. Tú quieres estudiar porque quieres ser alguien mejor en el futuro, porque quieres desarrollarte como persona, como profesional. Entonces pones tu mayor esfuerzo para estudiar y tratar de ingresar a la universidad y poder desarrollarte. Entonces, algunas necesidades pueden ser de carácter psicológico como el estudio, pero la mayor cantidad de necesidades son de carácter fisiológico. Bien, la necesidad se presenta antes que el deseo, por eso se presenta primero y da origen al deseo. La necesidad es la que da origen al deseo. Mientras que el deseo induce a realizar actividades para satisfacer ese deseo. Es lo que nos impulsa, nos induce a realizar actividades. Cuando hablamos de actividades, estamos hablando de actividades económicas, estamos hablando de trabajar, por ejemplo. El deseo es lo que nos induce a esforzarnos, a trabajar. ¿Para qué? Para conseguir los recursos que posteriormente me permitan, ¿qué cosa? Satisfacer mi necesidad y mi deseo. Y mi deseo. Para poder comprar ese arroz con pato que quería comerme, pero que no pude hacerlo porque tenía solamente un sol en el bolsillo. Entonces, el deseo nos induce, nos impulsa a realizar actividades para poder satisfacerlo. ¿Cuál es el proceso o secuencia de satisfacción de una necesidad? Son cuatro etapas dentro del proceso o secuencia de satisfacción de una necesidad. Pongo proceso o secuencia porque van a encontrar algunos textos en donde dice proceso de satisfacción de la necesidad. Hay otros textos que dicen secuencia de satisfacción de una necesidad. Es lo mismo, es lo mismo. Entonces partimos de la sensación, ¿no es cierto? Cuando necesitamos algo, nuestro organismo nos lo avisa, nos lo comunica, ¿no? Necesitas abrigarte, sientes frío. Necesitas alimentarte o comer, sientes hambre. Necesitas descansar, sientes sueño. Estás cansado. Entonces, este es el punto de partida, la sensación penosa por la carencia de algo. ¿Y ese algo que son? Bienes y servicios. Recordemos que los bienes y servicios son productos en términos generales. Los productos se desagregan en bienes y en servicios. Entonces este es el punto de partida, la sensación penosa que sentimos por la carencia de algún bien o de algún servicio. Luego surge el deseo, aquí está la flechita, ¿no? De la sensación pasamos al deseo,
que viene a ser la representación mental del satisfactor. ¿Qué cosa es el satisfactor? El satisfactor es el bien o servicio que va a satisfacer nuestra necesidad. Representación mental del satisfactor, o sea, del bien o servicio que va a satisfacer nuestras necesidades. Luego del deseo viene la tercera etapa, que es el esfuerzo. ¿Y qué cosa es el esfuerzo? Cuando hablamos de esfuerzo, nos referimos al esfuerzo físico o mental. Cuando veamos un par de semanas más adelante los factores de la producción y hablemos de trabajo, vamos a definir el trabajo como el esfuerzo físico y mental que realizan las personas. Entonces, el trabajo es el esfuerzo físico y mental. Por eso cuando hablamos de esfuerzo, ¿a qué nos referimos? A la actividad física realizada para obtener el satisfactor, o sea, para obtener el bien o servicio que va a satisfacer nuestras necesidades. Para poder obtener ese bien o servicio, tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos, ya sea física o mentalmente. Y por último, la satisfacción. La satisfacción mediante el consumo de lo deseado y adquirido. En el punto 3, en la etapa 3, yo me esforcé, trabajé, conseguí los recursos financieros, o sea, el dinero, para poder consumir no solamente lo que va a satisfacer mis necesidades, sino también lo que desee consumir. Y de eso se trata. El hombre alcanza su máxima satisfacción o su máxima utilidad, como hablamos los economistas hablamos de utilidad, cuando el hombre alcanza su máxima utilidad o su máxima satisfacción, cuando consume lo que desea consumir, lo que desea. Entonces la idea es que tú te esfuerces día a día para poder tener los recursos que te permitan en algún momento consumir lo que deseas. No solamente, ¿por qué? Porque para abrigarnos podemos ponernos, pues, qué sé yo, cualquier ropa de repente vieja que podamos tener por ahí. Pero tú desearías de repente ponerte algo en particular o algo en especial y no lo tienes porque no has podido comprarlo. Entonces tú te esfuerzas, tú trabajas para conseguir los recursos y poder satisfacer mediante el consumo de lo deseado y adquirido. De eso se trata. Por eso cuando hablamos de economía de mercado, la economía capitalista se basa en qué? Se basa en el impulso que cada persona tiene, ¿no? Para tratar de desarrollarse, de salir adelante, de obtener no solamente lo que necesita, sino lo que desea. Entonces, el capitalismo se basa eso en ese impulso que todos tenemos para esforzarnos, tratar de conseguir todo aquello que en algún momento soñamos. Esa es la idea. El socialismo implica lo contrario, el socialismo implica desprenderse del ego, desprenderse de todos esos sueños y que todo sea comunitario y que sea el Estado el que te proporcione todo lo que necesitas. Es lo contrario de la economía de mercado es la economía planificada, en donde el Estado es el principal actor. Entonces, todo esto tiene que ver con los sistemas económicos, tiene que ver con los sistemas económicos.
Bien, ahora vamos a empezar a ver las características de las necesidades humanas. Las características de las necesidades humanas. ¿Cuáles son las características de las necesidades? En primer lugar, las necesidades humanas son ilimitadas en número. ¿Qué quiere decir que sean ilimitadas en número? Que el hombre nunca está satisfecho con lo que tiene. Siempre quiere tener más. ¿Por qué? Porque ahora percibe más ingresos, o sea, porque logró desarrollarse profesionalmente y tiene más recursos, entonces ya no quiere vivir en un departamento, ahora quiere comprarse una casa, porque ya no quiere ir en colectivo a trabajar, se compra su moto primero y luego se compra el auto, o por el desarrollo tecnológico, que es como lo hemos graficado acá, en donde de la antigua máquina de escribir pasamos a la PC, a la computadora. Y hoy día podemos decir que ya hemos pasado, estamos pasando de la PC a la laptop, por ejemplo, que significó también un avance. ¿Y ahí va a terminar? No, va a continuar el desarrollo tecnológico, va a continuar. Así como en el tema de las comunicaciones, por ejemplo, las telecomunicaciones, empezamos usando un teléfono fijo, luego hemos pasado a usar el teléfono celular. ¿Y ahí va a quedar? No, vamos a seguir desarrollando. Por supuesto que vamos a seguir desarrollando. Bien, entonces, las necesidades humanas son ilimitadas en número, ya sea por el desarrollo tecnológico, ya sea porque nuestros ingresos han mejorado, nos hemos desarrollado profesionalmente y queremos más, queremos mucho más. Segundo, las necesidades humanas son limitadas en capacidad. Limitadas en capacidad. Y esto tiene que ver con el principio de saturación o también llamado ley de Gosen. ¿De qué nos dice Gosen? Gosen nos dice de que cuando el hombre satisface una necesidad, conforme va satisfaciendo la necesidad, el deseo va decreciendo hasta desaparecer por completo. Eso es cierto, pues, ¿no? Cuando tienes hambre, empiezas a comer, ¿no? Y el deseo decrece, decrece hasta desaparecer. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un límite en nuestra capacidad de saturación, de satisfacción. Empieza la sensación de llenura, ya no queremos seguir comiendo, ¿no? Esta, por ejemplo, es una exageración. ¿Podrá este hombre comerse todo esto que está sobre la mesa? Difícilmente, ¿no es cierto? Muy, muy, muy difícil. La otra característica de las necesidades humanas nos dice que las necesidades humanas son concurrentes y selectivas. ¿Qué significa concurrentes? Que se presentan varias al mismo tiempo. Nos despertamos por la mañana y necesitamos asearnos, necesitamos alimentarnos, queremos jugar, queremos estudiar. Muy bien, pero ¿podría hacer las cuatro cosas al mismo tiempo? Las cuatro cosas han concurrido en un mismo momento. ¿Puedo hacer las cuatro al mismo tiempo? ¿Puedo asearme, alimentarme, jugar y estudiar al mismo tiempo? No, no puedo. Entonces, tengo que seleccionar cuál es la más urgente, la más apremiante y satisfacer esa primera. En este caso, ¿no? yo considero, yo considero que cuando nos levantamos por la mañana, lo primero que tenemos que hacer es asearnos. No podemos sentarnos a la mesa a tomar desayuno sin habernos aseado previamente. No podemos
permitir que nuestros hijos, los niños, se pongan a jugar sin que se hayan aseado previamente. O no podemos permitir que vayan al colegio sin que se hayan aseado. Entonces, cuando concurren varias necesidades, nosotros tenemos que seleccionar cuál es la más urgente, cuál es la más apremiante y satisfacer esa concurrentes y selectivas. Las necesidades humanas son complementarias. Son complementarias. ¿Qué nos dice la complementariedad? Nos dice de que para satisfacer una necesidad en algunas oportunidades, no siempre, no todas las necesidades son complementarias, no. En algunos casos, cuando queremos satisfacer una necesidad, necesitamos satisfacer otras que la complementan. Por ejemplo, necesitamos cocinar. Ya muy bien, compramos la cocina. Ahí está la cocina a gas. ¿Viene con balón de gas? No. Tenemos que comprar nuestro balón de gas. Sin el balón de gas, la cocina no funciona. Entonces, el balón de gas es complementario a la cocina. Muy bien, ya compré el balón de gas. ¿Puedo cocinar? No, ¿por qué? Porque no tengo ollas. ¿En qué voy a cocinar? Entonces tengo que comprar mis ollas. Entonces, el balón de gas y las ollas son complementarios a la cocina. Yo necesitaba cocinar, pero paralelamente necesito contar con balón de gas y necesito contar con utensilios de cocina como olla, en las cuales poder preparar mis alimentos. Entonces, algunas necesidades son complementarias. Pueden ser sustituibles. Ojo, ojo. Cuando habla de que pueden ser sustituibles, no se refiere a las necesidades. O sea, aquí no podemos decir las necesidades humanas son sustituibles. No, sería un error grandísimo. No podemos hablar de que las necesidades humanas son sustituibles. No, usted me puede preguntar, entonces, profesor, ¿qué es lo que es sustituible? La forma, cómo satisfaces una necesidad. El bien que empleas para satisfacer una necesidad. Los bienes pueden ser sustituibles, pero no las necesidades. O sea, yo necesito descansar. Si necesito descansar, ¿qué tengo que hacer? Ir a acostarme y dormir. Entonces, yo no puedo decir, necesito descansar. Entonces, qué sé yo, me voy a jugar un partido de fulbito. No, pues, yo no puedo sustituir la necesidad de descanso por diversión. No, así no funciona. La diversión sí, pues. La diversión con otra diversión, por ejemplo. Decía, yo necesito divertirme, muy bien, había decidido ir al cine, pero por un tema de la pandemia no puedo ir al cine, entonces ¿qué hago? Contrato mi Netflix y me pongo a ver televisión. ¿Cuánto cuesta una entrada al cine? 20 soles, 50. ¿Cuánto cuesta Netflix? 43 soles, 44 soles. Entonces, yo estoy sustituyendo mi necesidad de diversión, que me gusta mucho, ir al cine, ver películas, y me quedo en mi casa sentado, viendo mi televisión, viendo películas por Netflix, por ejemplo. Pues aquí sí estoy sustituyendo, ¿no? Pero es la misma necesidad, sino que la estoy satisfaciendo de manera distinta, de manera diferente. A esto, los economistas le llamamos la ley de los equivalentes económicos.
Ley de los equivalentes económicos. Una necesidad puede ser satisfecha de distintas formas. Una misma necesidad. La necesidad de diversión puedo satisfacerla o yendo al cine o quedándome en mi casa a ver televisión. El Netflix ya existía antes de la pandemia. Existía Netflix, por supuesto que existía Netflix antes de la pandemia, pero no se había desarrollado. Muy poca gente tenía Netflix. A raíz de la pandemia, Netflix se ha desarrollado tremendamente. ¿Por qué? Porque todos nos vimos confinados en nuestras casas. Entonces mucha gente empezó a contratar Netflix. Y Netflix, como una forma de apoyo, cuando empieza la pandemia, bajó sus tarifas para que la gente pueda acceder a un contrato con Netflix y puedan ver o hagan más llevadero, digamos, la cuarentena estricta que se llevó los primeros meses de la pandemia. Entonces, no es que una necesidad pueda ser sustituida por otra, no, hay que tener cuidado. Repito, lo que sucede acá es que una misma necesidad puede ser satisfecha de distintas formas y eso se llama ley de los equivalentes. Las necesidades humanas tienden a fijarse. Nuevamente, hay que tener cuidado. ¿Qué es lo que se tiende a fijar? ¿Qué es lo que se convierte en un hábito, en un uso, en una costumbre social? La forma como satisfaces la necesidad. La forma como satisfaces la necesidad tiende a fijarse, tiende a convertirse en un hábito, en un uso, en una costumbre social. Aquí yo lo he graficado, ¿no? La niña que está durmiendo, pero para poder dormir, y es lo que les ocurre a muchos, por ejemplo, necesita su peluche favorito, su oso. Duerme con su oso. Eso es un hábito, un uso, es una costumbre que se ha fijado en ella. ¿Qué otra cosa podemos ver? Por ejemplo, que usa almohada. ¿Hay algo que nos diga que necesariamente tenemos que usar almohada? No. Se puede dormir sin almohada, pero se ha convertido en un hábito, en un uso, en una costumbre, el uso de la almohada. Dormir de noche es total y absolutamente necesario. No, puedes dormir de día y trabajar de noche, pero nos hemos acostumbrado a dormir de noche y trabajar de día, porque eso es lo más lógico, pues no, lo más lógico, lo más natural, aprovechar la luz del día, la luz solar, para poder realizar nuestras actividades y por la noche descansar. Ha sido tan perfecta la naturaleza con nosotros que ha programado nuestro día de tal manera que durante el día realizamos una serie de actividades, durante la noche descansamos. Pero se imaginan si el día hubiese tenido, a ver, pues 100 horas, 50 de día, 50 horas de día, 50 horas de noche. Hubiésemos podido trabajar 50 horas seguidas y luego hubiésemos podido dormir 50 horas seguidas también. Complicado, ¿verdad? La naturaleza ha sido muy generosa, ¿no? Ha dado los tiempos suficientes y necesarios. Por último, las necesidades humanas varían en intensidad. Nuevamente, estaríamos hablando de la forma como satisfacemos la necesidad puede variar en intensidad, dependiendo de la hora, dependiendo de dónde nos encontremos
en qué estación nos encontremos, ¿no? Por ejemplo, la necesidad de abrigarnos en verano, ¿será la misma necesidad de abrigarnos en invierno? Por supuesto que no. Ahora, estamos en verano, muy bien, pero si estamos acá en Lambayeque, en el mes de febrero, el- la necesidad de abrigarnos será la misma que estar en Huaraz, igual en el mismo mes de febrero, tampoco es igual. Depende, repito, de la estación, depende del lugar geográfico en el que nos encontremos, para que una necesidad se presente con mayor o menor grado de intensidad. intensidad. Durante el verano, por ejemplo, cuando sale el sol y es muy fuerte, necesitamos hidratarnos, el organismo nos pide beber agua, por ejemplo. En invierno, como como que eso baja, ¿verdad? No tenemos la misma intensidad, o sea, no sentimos la sensación de beber con la misma intensidad. Bien, esas son las características de las necesidades humanas. Ahora lo que vamos a ver es la clasificación tradicional de necesidades. Tradicionalmente las necesidades humanas se clasifican en tres. En primer lugar tenemos las necesidades llamadas primarias, biológicas, vitales, fisiológicas. Esas son necesidades primarias, llamadas biológicas, vitales o fisiológicas. ¿Cómo se definen? Son aquellas que son indispensables para la subsistencia del ser humano. ¿Qué significa que sean indispensables? Significa que si no las satisfaces de manera oportuna, pones en riesgo tu vida. Tenemos que alimentarnos, tenemos que beber, tenemos que descansar, tenemos que abrigarnos, tenemos que tener un lugar en donde vivir. Esas son necesidades primarias, biológicas, vitales o fisiológicas, que debemos satisfacer sí o sí, porque si no pondríamos en riesgo nuestra subsistencia, nuestra vida. Luego tenemos las necesidades secundarias, también llamadas espirituales, generales, sociales, algunos también le llaman psicológicas, de secundarias, espirituales, generales, sociales, psicológicas, son aquellas que no son indispensables para la subsistencia. Vale decir, si no las satisfaces no te vas a morir, pero sí son importantes para el desarrollo humano, para el desarrollo de la persona. No indispensables, pero sí importantes para el desarrollo integral de la persona. ¿Cuáles son esas necesidades secundarias? Estudiar, hacer deporte, divertirse, ¿no? Ir al estadio, a ver jugar a Perú. Mañana muy posiblemente nos clasifiquemos al Mundial y hay que estar ahí en la televisión a las 9 de la noche viendo nuestro partido. Entonces, esa es, por ejemplo, una necesidad secundaria. O sea, si no veo el partido, ¿me voy a morir? No, no voy a morir. Pero si dejo de comer, sí me muero. Si no duermo, también voy a fallecer. Las necesidades terciarias, también conocidas como necesidades suntuarias, superfluas o de lujo, solamente sirven para halagar la vanidad de las personas. Solo sirven para halagar la vanidad de las personas. Adquirir joyas, adquirir autos, mejores costosos. Vamos siguiendo con el ejemplo del estadio. Muy bien, nosotros vamos al estadio ¿qué? A alentar a la selección,
a pasar un momento de esparcimiento, de diversión, alentando a nuestra selección camino al mundial. Muy bien. Ahora, comprar una entrada en la tribuna principal, ahí cerca al palco, que me estaba diciendo mi hijo, 500 soles la entrada. Entonces, si nosotros compramos una entrada de 500 soles para ir a ver a la selección, ¿estaremos satisfaciendo una necesidad secundaria o una necesidad terciaria? Pagar 500 soles para ver un partido de fútbol es importante para nuestro desarrollo o solamente es para halagar la vanidad de las personas. Efectivamente, porque el partido igual lo puedo ver en la tribuna del frente pagando 50 soles, 70 soles. Igualito lo voy a ver. Y exactamente igual, en la tribuna del frente, de la tribuna principal, se ve igual en la otra. Sino que en uno Perú va a estar a la izquierda y Ecuador a la derecha, y en el otro Ecuador va a estar a la izquierda y el Perú a la derecha. Pero después no tiene absolutamente ninguna diferencia. 500 soles está costando una entrada en la zona VIP, digamos, del estadio. Y no estoy hablando de los palcos personalizados, ¿no? Es otra cosa. Bien, entonces sería terciario, ¿verdad? Coincidimos en eso. Pagar 500 soles una entrada para ver un partido de fútbol sería una vanidad. Sería una vanidad, efectivamente. Muy bien. Ahora vamos a ver la jerarquía de las necesidades humanas. Esta jerarquía de las necesidades humanas se planteó dentro de lo que se llama la teoría de la motivación, teorías de la motivación. A esta jerarquía de las necesidades humanas también se le llama la pirámide de Maslow. Y repito, forma parte de las teorías de la motivación. ¿Quién escribió estas teorías de la motivación? Este señor, Abraham Maslow. Este señor, Maslow, vivió entre 1908 y 1970. No es ruso, por si acaso. El apellido es ruso, pero él no es ruso. Él es norteamericano. Sus padres eran rusos. Padres eran rusos. Vinieron a Estados Unidos y Maslow nace en 1908 y asistió a la universidad entre aproximadamente pues, 1925, 1926. ¿No? ¿Por qué? Porque él muy joven hizo terminó su carrera a los 21 años, si mal no recuerdo, hizo su maestría y su doctorado. A los 25 años ya era doctor en psicología. ¿No? Y él vivió en una época bastante complicada, en la época llamada, ¿no? En donde existía una guerra fría entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? Entonces, ser ruso en esa época, cuando se da la revolución rusa, ¿no? En Estados Unidos, era pues como ser japonés después de que los japoneses bombardearon Pearl Harbor y destruyeron la armada norteamericana, ¿no? Los norteamericanos veían un japonés ahí caminando libremente en sus ciudades y querían matarlo, ¿no? O ser musulmán después de las Torres Gemelas. Bueno, ser ruso, vivir en Estados Unidos en aquella época era bastante complicado. Y Maslow era el mayor de 8 hermanos y él se tuvo que esforzar muchísimo para llegar a ser profesional y poder desarrollarse y plantear esta jerarquía de las necesidades humanas. Hasta hoy muy usada, muy criticada, pero hasta hoy muy usada.
A pesar de toda la crítica, sigue siendo, digamos, de las teorías que más se usan para explicar la jerarquía de las necesidades, ¿no? Bien, entonces, ¿qué decía Maslow? Maslow decía de que el hombre le asigna un orden jerárquico a sus necesidades. Ah, ojo, me olvidaba. Maslow plantea esta teoría de la jerarquía de las necesidades basado en la observación del comportamiento de primates, o sea, de monos, primero, primigeniamente. Y luego de ese estudio lo lleva o lo utiliza como insumo, como base para el análisis del comportamiento humano. Entonces, ¿qué dice Maslow? Maslow dice que el hombre le da un orden jerárquico. ¿Y qué quiere decir que un orden jerárquico? Que si no satisface este primer grupo de necesidades, no puede satisfacer este segundo grupo. Y si no satisface las necesidades de ese segundo grupo, no puede satisfacer las de este tercer grupo. Y si no satisface estas, no puede satisfacer las cuartas y menos las quintas. Entonces dice de que la satisfacción de las necesidades sigue en un orden jerárquico. Y ahí viene la crítica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de necesidades sociales, de tener amigos, de tener una pareja, o sea, estar enamorado, de relaciones sociales, sentir afecto por otras personas, ser aceptado, ser comprendido, hay teorías que dicen que, por ejemplo, ojo a que yo estoy hablando de dos clasificaciones nada más. La clasificación tradicional y la teoría de la jerarquía de las necesidades humanas, que es lo que nos pide el sílabus del curso de economía de nivel preuniversitario. Pero hay otras formas de clasificar las necesidades humanas. Incluso hay algunas teorías que dicen que, por ejemplo, el amor, en el caso de Maslow, se encontraría aquí, en el tercer nivel, como necesidades sociales. El amor es una necesidad fisiológica, por ejemplo, señalan algunos, es una necesidad primaria, más que fisiológica, primaria. ¿Por qué? Porque algunos teóricos señalan de que nadie puede vivir sin el afecto, sin el amor, sin el cariño eh, de otras personas. Vale decir, nadie puede subsistir solo. Nosotros somos seres sociales por naturaleza y al ser seres sociales necesitamos del afecto, del cariño, de los amigos, de la familia, de la pareja, ¿no? De una pareja. Entonces, ¿pero qué dice Maslow? Dice Maslow, no, primero el hombre satisface sus necesidades fisiológicas, que son básicas y son imprescindibles para el ser humano. Alimentarse, descansar, abrigarse, tener donde vivir, etcétera. Luego dice, una vez que ha satisfecho esto, ojo, una vez que ha satisfecho sus necesidades fisiológicas, entonces el hombre pasa a satisfacer sus necesidades de seguridad. Pues ya no es su prioridad las necesidades fisiológicas, porque ya las ha satisfecho. Ya tiene con qué alimentarse, tiene donde descansar, tiene con qué abrigarse, tiene un lugar donde vivir. Entonces ya no es eso, ya no es su prioridad, ya eso lo tiene. Entonces ahora, dice, necesita satisfacer necesidades de seguridad, sentirse protegido contra el peligro, contra las amenazas, contra el dolor, contra la falta de un seguro social, de salud o contra la falta de trabajo. Vale decir, el hombre que necesita tener un estable, un trabajo fijo, ser nombrado, tener seguridad social, o sea, tener salud, ¿no? Tener tu ONP o tu AFP para que cuando te jubiles puedas gozar de una pensión de jubilación. Esas son necesidades de seguridad. Bien, luego dice Maslow, una vez que ha satisfecho sus necesidades de seguridad, o sea, una vez que tiene un trabajo estable, tiene su seguro social, tiene su AFP o su ONP, entonces pasa a satisfacer necesidades sociales.
tener amigos, pareja, relaciones sociales, sentir afecto, ser aceptado, comprendido. Ahora viene la pregunta, ¿desde cuándo nosotros tenemos amigos? ¿Después que trabajamos? ¿Desde cuándo nosotros, como seres humanos, nos enamoramos, tenemos una pareja? ¿Después de que trabajamos? Entonces, como prioridad, bueno, el tema de tener pareja de repente, ¿no? Primero hay que estudiar, dicen, ¿no? Nuestros padres, yo como padre también se lo digo a mis hijos, primero estudia, todavía eres joven, estudia, ten una carrera, para todo lo demás hay tiempo, siempre decimos, tú eres joven, pero a veces los jóvenes necesitan del afecto, ¿no? Tienen sus enamoradas, sin la necesidad de haber ingresado a la universidad y menos de estar trabajando. Entonces, ahí algo controversial, ¿no? En la teoría de la jerarquía de las necesidades. Luego, en un cuarto nivel, Maslow consigna las necesidades de estima, ¿no? Tener prestigio, progreso personal, notoriedad, la aprobación social. Es como la persona se ve. O sea, estamos hablando acá de nuestro ego, de la alimentación de nuestro ego. Todos queremos o anhelamos, digamos, algunos con mayor, otros con menor intensidad de repente, conseguir algún grado de prestigio, de desarrollo personal, de aprobación social, necesidades de estima, de alimentación de nuestro ego. Y por último, Maslow habla de la autorrealización. Una palabra compuesta, autorrealización. ¿Qué significa esto? Realizarse con tu propio esfuerzo, auto, propio esfuerzo, autorrealización. La persona logra todo lo que se propone, alcanza todo su potencial y se autosupera continuamente. Se autosupera. O sea, cuando nosotros logramos alcanzar todos nuestros sueños, todo lo que quisimos tener alguna vez en la vida y lo hacemos con nuestro propio esfuerzo, hemos alcanzado la autorrealización. Eso es lo que nos dice Pablo.